Proverbios capítulo 8. La sabiduría clama a voz en cuello, la inteligencia hace oír su voz. Se para en lo alto de las colinas, se detiene donde se cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. Para ustedes los hombres van estas palabras mías, jóvenes inexpertos y necios. Aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan que voy a decirles cosas importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. En mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencia a las autoridades. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción, no rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Un abrazo para todos, hombres y mujeres de fe que siempre, de manera muy puntual, están con nosotros para caminar en este tiempo de fe, tiempo de palabra, tiempo de oración. Y nos da mucha alegría saber que llegamos hasta muchos lugares, no solo personas que lo ven en directo, sino también en algún momento del día retoman el video, lo pueden asimilar, pero también compartir con otros. Y eso nos alegra porque de eso se trata. Nosotros somos bendecidos para bendecirlos a ustedes. Esperamos que ustedes también sean un canal de bendición, pues compartiendo con otros, invitando a otros, suscribiéndose por supuesto al canal Ministerio Mi Familia Vive. Siempre los invitamos, suscríbase, vaya un pasito más, suscríbase, dele clic a la campanita, deje sus comentarios y somos una familia, la familia de la fe, una familia que está creciendo. Ya pasamos los 805 suscriptores y vamos rumbo a 1000 suscriptores en este año 2023. ¿Nos ayudan? Podemos caminar hacia esa meta. Gloria al Señor.
Oremos para comenzar este nuevo día, este maravilloso día de fe y de reunirnos juntos para expresar de manera libre que amamos al Señor, que Él es nuestro Rey y vamos a ser agradecidos a esta hora. ¿Qué tal si oramos? Padre Santo, gracias. Venimos con un corazón disponible para ti, un corazón que está prendado a tu corazón. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Hoy venimos, Señor, reconociendo que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos una dependencia de ti. Gracias por habernos extendido la mano, por habernos librado del infierno, por darnos revelación de qué tenemos que hacer ahora. Gracias porque tú tienes unos planes para nosotros. Gracias por abrir nuestro entendimiento para captar lo que tú quieres hacer. Tú quieres hacer cosas grandes en nuestra vida y hoy estamos disponibles, dispuestos para ti. Gracias, Señor, por la palabra que nos vas a dar hoy. Gracias por mostrarnos el camino, por darnos instrucciones, consejos, por ser nuestro soporte, nuestro sustento y porque tenemos un pacto contigo. Y hoy reconocemos que la parte del pacto más grande, más poderosa eres tú. Nosotros somos la más pequeña, pero todavía te creemos, todavía dependemos de ti, todavía nos humillamos ante ti porque nadie como tú, Padre. Nadie como tu Padre, el Dios de pacto, el Dios grandioso que nos levanta, a Él nos rendimos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, testimonios muchos, ¿saben? Testimonios de personas que nos escriben a este correo, ministerio mi familia vive, @gmail.com. Gracias por compartir esos testimonios. Más adelante, si usted puede enviar un video de lo que Dios ha hecho a través de las palabras que ha recibido a través de este ministerio, a través de los libros que usted ha leído de este ministerio. Recordamos que son 5 libros que ha producido este ministerio. Gloria a Dios. Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja, qué hay detrás de la depresión, los 4 pilares para un matrimonio fuerte, también cambia tu mente y el mundo de la gratitud. Gracias por comprarlos y si usted tiene un testimonio o sabe de un testimonio, envíelo, compártalo con nosotros porque esa es una forma de darle gloria a Dios. Para eso hicimos los libros, no simplemente por hacer un libro y pasar a la historia como un escritor, no. Escribimos los libros para darle gloria a Dios. La pastora escribió un libro, mi hija escribió 2 libros y yo he escrito 2 libros también y esos son para que ustedes sean bendecidos. Entonces es una forma también de que ustedes son beneficiarios y por eso queremos que le den clic aquí a suscribirse y fluyan con esta familia de la fe. Nos vamos con la palabra de hoy. La he titulado Sin esta ley estamos en la miseria. Sin esta ley, cristianos, estamos en la miseria. Mejor dicho, podríamos decir cristianos, sin esta ley estamos en la miseria. ¿Cómo un cristiano puede estar en la miseria si ahora tiene a Cristo, si ahora es luz, si ahora fue transformado? Pues bien, el apóstol Pablo dice, aún un cristiano podría estar en la miseria. ¿Cómo? Sí. Estamos hablando de una actitud de la vida, estamos hablando de algo que podría pasar. Y vamos a la escritura para que usted no me malinterprete. Dice Romanos 7, del 24 al 25. 7 del 24 al 25, después de haber dicho que el apóstol Pablo habló de un dilema que tenemos todos los seres humanos, incluidos los cristianos. El dilema es que lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, finalmente termino haciéndolo. Que aquellas cosas que no quiero hacer, y entonces el apóstol Pablo dice, hay una ley. Yo veo que hay 2 leyes. Una que es la ley interior, con la que me deleito ante Dios, la que me lleva a amar a Dios, decir aleluya, levantar las manos. Pero hay una ley que se revela contra los miembros de mi cuerpo. Hay una ley que se revela. Hay una ley interior, una ley exterior. Es la ley de la carne, la ley del pecado y de la muerte. Ese pecado tiene un aguijón que quiere llevarnos a cosas que no son correctas. Entonces el apóstol Pablo al final dice esto que me parece interesante. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, y lo pone entre signos de exclamación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que aquí siempre tenemos que los hijos de Dios estar diciendo, yo estoy en el espíritu o en la carne. La carne es tan dañina como el demonio, ¿saben? Porque finalmente son sinónimos. Cuando no estamos caminando en el espíritu, la carne maquina cosas, la carne piensa cosas y la carne es el cuerpo y el alma, no renovada.
Si estuvieran las dos solitas, cuando no está el espíritu del hombre fuerte, están dominando la carne, que es el cuerpo y el alma. Cuando eso está dominado por sí mismo, no está con la fuerza del espíritu dominándolas, estas dos partes, estos dos componentes del ser humano, son maquiavélicos, son perversos, y el apóstol Pablo dijo, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer hacer el bien. Un cristiano que camina en la carne puede decir, sí, a mí me gustaría servir y no sirve. Oh, sí, me gustaría santificarse y no nos santificamos. Me gustaría honrar, pero no termina honrando. ¿Por qué? Porque eso es una ley. Noten que no es simplemente un deseo, no es simplemente una cosa que viene porque sí, es una ley. Cuando no hay oración, no hay fuerza en el espíritu, pues el que está mandando es la carne, la que está mandando es la carne y es perversa, porque está viciada conforme a los deseos engañosos. Hay un deseo engañoso que lleva a la persona a esas cosas. Y hay un listado por allá en Gálatas 5, donde dice, manifiestas son las obras de la carne, y habla de la sexualidad, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, habla de lujuria, de orgías. Tremendo. ¿Cómo un cristiano podría resultar en eso? Por Dios, la respuesta es sí. Y el apóstol Pablo dijo, esa es una ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si solo nos quedáramos en Romanos 7, diríamos, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo pienso en eso, soy impulsado a eso, soy tentado a eso. Uy, Dios mío, y finalmente alguien allá, cristiano, cayó en eso, fuertemente. O no cayó, porque caer es como si, ay, fue un accidente. Normalmente a eso no se cae, a eso se llega, porque es un proceso. Un cristiano que termina en adulterio fue un proceso, llegó a eso. ¿Por qué? Porque se enfrió espiritualmente, porque ya no está orando, porque no es consciente, porque no se llena del espíritu, pues a que le da lugar a eso. Finalmente, ¿cómo se siente esa persona? Miserable. Y el apóstol Pablo lo dice, son palabras crudas, pero me gusta la Biblia, porque no dice, no, se me chispoteó una canita al aire, no, si la persona no se siente miserable, realmente no ha nacido de nuevo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es como si algo me tuviera prisionero, yo no quiero hacer eso, pero termino haciéndolo, pero entonces yo digo, ¿qué hacemos? Pero en el verso 25 da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Cristo viene a la cruz, está dándonos una nueva vida. Cuando Cristo viene, está venciendo a Satanás, pero está estableciendo un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia en la cruz del Calvario. Pero cuando Él resucita, está estableciendo todo nuevo para nosotros. Por eso, antes de Él ir al cielo, sopla el Espíritu sobre ellos, sobre Pedro, aquel que había negado a Jesucristo, aquel que dijo, no, yo te seguiré, aún daré mi vida por ti. La carne es carne. Dice que todos los discípulos se fueron, incluido Pedro y los demás. A veces dice, muy solo Pedro, pero los demás también se fueron. Porque la carne es miedosa, la carne es interesada, la carne es tendenciosa, es maliciosa. Y allí habla también, en esas obras de la carne, de la hechicería, de la brujería, de los celos, pleitos, enemistades. Habla también de cantidad de cosas, hasta los homicidios puede llegar una persona. Y alguien diría, ¿cómo, un cristiano? Sí, si omite el espíritu, si no tiene en cuenta la parte espiritual que el Señor se la dio, podría terminar ahora en una situación de mal, una situación dañina. Y eso hace que la persona sea miserable, camine en una miseria. Porque eso finalmente se llama esclavitud. No quiero hacer eso y termino haciéndola. ¿Cómo se llama? Alguien que lleva a un esclavo. Que el cuerpo y el alma de una persona que no han trabajado eso, que no esté puesta al servicio del Espíritu, lo lleve a eso, significa miserable de mí. Estoy en la miseria, pero es una ley. Y sin embargo, aquí en el verso 25, el apóstol Pablo da la respuesta. Gracias a Jesucristo. Pero vamos a Romanos 8:2, porque esto quiero que lo tengamos en cuenta. Nuestra vida espiritual no es religiosa. Yo no simplemente me catalogo como una bendición cuando yo cojo la Biblia y simplemente yo la cojo. Oh, gloria a Dios, la Biblia en sí misma no hace nada hasta que esté dentro de mí, hasta que me fortalezca, hasta que yo tome lo que allí dice y empiece a actuar con lo que aquí dice. Es un instructivo,
que yo tengo que empezar a seguir es un paso a paso, un manual de procedimiento. Cuando yo lo tomo y empiezo a hacer lo que allí dice, empiezo a ver lo que allí promete. Gloria al Señor. Entonces, cuando la persona simplemente cree que tiene un acto religioso y que eso lo puedo hacer en cualquier momento, o en una semana o en 2 semanas, descuida su ser, su alma y su cuerpo. Y esos empiezan a cobrar fuerza, 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 y esos dos no son correctos por sí mismos. Llevan a la persona a eso que acabamos de hablar. Viven en pelea, pleitos, enemistades, contiendas, celos, iras, todo eso. Obras de la carne. Desamor, odio, amargura, dolor. Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? Estoy entrando en una ley, la ley anterior. ¿Cómo me quedé yo en esa ley si ahora tengo la posibilidad de ir a una ley nueva? Gracias a Dios, gracias a Cristo tengo esa nueva ley. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que opera solo por la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es llenarnos de ese componente espiritual, llenarlo, porque ese componente espiritual es el que me va a librar para no caminar en esa ley anterior, y seguramente usted y a mí lo hemos notado. ¿En qué momento? Cuando usted y yo oramos de manera continua, adoración, alabanza, allí viene el poder de Dios, 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 y con ese poder amamos más, nos santificamos más, nos gozamos más, no hay temor, no hay vergüenza, podemos confrontar las cosas, decir la verdad, caminar con gozo, ser generosos, ser pacificadores. Aleluya. Efesios 3:20 dice lo siguiente: y aquel está en mayúscula, y aquel que es poderoso, se refiere a Jesucristo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Toda la gente se emociona cuando dice, uy, Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿De qué tanto nos llenamos de Dios? ¿Qué tanto estamos caminando en esa ley? Si caminamos en la ley anterior, eso va a traer es muerte, que es miseria, fracaso, abandono, va a traer limitación, pelea, contienda, va a traer división, va a traer lo negativo. Pero según el poder que actúa en nosotros, esa ley, según el poder, ese poder es una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tendré y mostraré tanto de Dios como tanto de Dios me llene yo en mi vida de oración, en mi vida de comunión con Dios, en mi vida de meditación de la palabra. En otro sentido, podríamos decir, entre más me ejercite yo en obedecer la palabra y más me alimente de la palabra, más fuerza tendré para caminar en esa nueva ley, que es la que me libra para que yo no sea una persona que camine como el mundo en una miseria, como los demás en pecado, como los demás dejándome arrastrar por cosas de la carne, como los demás en contienda, en pelea, en ira. La diferencia entonces con el mundo no sería ninguna. La diferencia es una ley. Y se llama Dios conmigo, el poder de Dios en mí. Aleluya, aleluya. Lo demás es ser una persona miserable. ¿Por qué? Porque estas cosas que no quiero hacer y termino haciéndolas, eso es como el que lo obligan. Ahora estoy hablando porque sería el pecado esclaviza a la persona. El pecado es dañino. Si el pecado no fuera dañino, Cristo no hubiera muerto por él en la cruz del Calvario. Entonces, no quiero pelear y termino peleando, no quiero discutir y termino discutiendo, no quiero celar a alguien y ser con celos enfermizos y sin embargo termino con esos celos. Fuerte. No quiero tener arrebatos de ira y sin embargo termino con la ira. No quiero tener esas manifestaciones sexuales. Ahora, no estoy diciendo que somos autómatas, que inevitablemente es un río que nos va a llevar, porque Dios le dio a cada uno la posibilidad y la capacidad de buscar a Dios, de llenarse de Él. Efesios 3:20 se los vuelvo a decir. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es que según esa ley, es como si fuéramos por un río. Usted llegará bien allá del río según usted nade. Ahí tiene todo el río, toda la piscina. Pero según usted nade, según su capacidad de nado, usted llegará más lejos o no. ¿Qué tiene que aprender a nadar?
Tenemos que aprender a nadar en el río del Espíritu. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, porque es allí donde hay cosas que no hemos podido hacer, porque una persona no dice la verdad por temor. Pero cuando activa esta ley, esa ley lo hace fuerte y le quita toda la cosa. Y una persona que ha caminado, por ejemplo, en prostitución podría decir: yo me arrepiento, y va delante del Señor. O si necesita una ayuda con la pastora, esta mujer va y le dice: pastora, mire, quiero que me ayude, yo caminé en esto, yo te pido que me ayudes, pueda pedirle perdón a Dios y confieso que estuve en eso. Lo hace. Alguien que ha robado va y dice: mire, yo robé esto, como Zaqueo. Cuando se vio con el Señor, no había nacido de nuevo, pero con la fuerza del Señor, este hombre pudo decir la verdad. Reconoció que como jefe de los recaudadores había robado mucho y dijo: voy a devolver. Mientras no tengamos esa ley, terminaremos haciendo cosas que no queremos hacer, y las que tenemos que hacer no las haremos. Eso trae miserableza, eso trae derrota, trae un sentido de frustración, porque la Biblia dice que eso es como una contradicción. Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, termino haciéndolo. Entonces significa no tengo control de mí mismo. La Biblia lo llama dominio propio. El dominio propio. ¿Cómo le digo no a ciertas cosas? La Biblia le llama la ley, podríamos decir la ley del dominio propio. Voy a pensar lo correcto, voy a hacer lo correcto, no voy a ir allá, no voy a hacer eso, no voy a discutir, no voy a confrontar estas cosas, no voy a mirar, no voy a agredir, voy a hacer lo correcto. Aleluya. Dominio propio. Pero en la carne no podemos tener dominio propio, porque hay un impulso que se revela contra esa ley, que me lleva a sabotear cosas que yo quiero hacer que son correctas. Entonces, si una persona no camina firme con el Señor, podría terminar en cosas que no son correctas. Y hoy lo estamos viendo, porque hay iglesias que terminan por allá con una doctrina que no es. Diciendo: bueno, Dios ama a todas las personas. Y eso es cierto, pero eso no es todo, eso no es completo. Dios nos ama tanto que dice: arrepiéntanse. Dios nos ama tanto que dice: le voy a dar mi espíritu para que haga los cambios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces estamos viendo este mensaje, y es: sin esta ley estamos en la miseria. Pero gracias a Dios, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de lo que yo me lleno de Él, en la palabra, en comunión, voy a tener fuerza, dominio propio, para decirle no a muchas cosas. Y esa ley es superior a la anterior. De cuanto yo me llene de Dios, podré caminar en victoria y veré la gracia de Dios, veré los milagros de Dios. Qué maravilloso que nos dice eso Efesios 3, ¿no? Que Él sí tiene la capacidad, que Él sí tiene el poder, pero podríamos decir: yo tomo tanta luz de las tomas, del flujo de los ductos eléctricos, cuanto yo quiera tener. Aquí, por ejemplo, tenemos unas luces, entonces yo tomo tanta luz como la que quiera tomar. Él es todopoderoso, yo tomo tanta luz como la que quiera. Hay unas lamparitas, hay unas más grandes, entonces yo tomo tanta luz, y esa misma luz me alumbrará. O sea que yo determino cuánta luz quiero recibir del Señor. Si no hay oración, no hay luz. Si no hay oración, no hay fuerza. Si no hay oración, Dios no puede hacer, porque eso es como la incredulidad limita a Dios, pero también la falta de comunión con Dios lo limita. No porque Él no tenga el poder, porque Él sí. Noten que dice: aquel que es poderoso, aquel que tiene tanta luz, tanta fuerza para dármela a mí, depende de la que yo tome de Él. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia, dice Juan. Porque de su plenitud tomamos. Hay una plenitud, un pleroma, que es en el griego de Dios. Yo tomo tanto de Dios como que lo que yo quiera. Y en la medida en que yo me llene de Dios, Dios hará según yo me llene. No, que Dios no, eso como que Dios no sana, yo me toca ir al médico, yo no sé qué hacer, esto es fuerte. No está mal ir al médico, pero si yo me he llenado de Él, me he llenado de Dios, Dios sí puede hacer, porque Él es todopoderoso para hacer aún mucho más de lo que yo pienso o imagino, pero depende de qué tanto yo camino en esa ley. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que oremos para cerrar, pero cada vez que nos levantemos y nos acostemos y caminemos en el día: Señor, ¿qué tanto me he llenado de ti? ¿Qué tanto tengo yo de ti en mi corazón y en mi vida? En mis ojos, en mi mente, en mis manos, en mi economía, en mi familia, en mi matrimonio. ¿Qué tanto de ti tengo? Señor, necesito llenarme. Entonces ya no lo veremos como que, ay, qué jartera. Eso es como el que está comiendo, que como que la comida dice: ay, ir a comer, uy. Entonces le da anorexia.
Y eso no está bien. Tiene que comer para que su cuerpo esté sano, fuerte, para que todo ese componente de combustible fluya por todo el cuerpo y tenga huesos sanos, músculos sanos, tenga mentalidad y un metabolismo que es correcto. O lo mismo podríamos decir de un carro, si no lo estamos alimentando. Ese carro puede tener toda la potencia del mundo, 3.200 cilindros, puede tener tantos caballos de fuerza, pero si no le echamos combustible a ese carro, teniendo el potencial para ir lejos, no lo hace. Así es Dios. Dios dice, puedes recibir de mí lo que tú quieras recibir. Estoy disponible con todo, pero depende de ti, según el poder que actúa en ti, según el poder que actúa en el creyente. ¿Qué tanta luz tomo yo? Pues la que ilumina aquí este set, la que ilumina aquí este ministerio. Quiero más luz, pues más me conecto. Entonces Dios, así fue con la mujer del flujo de sangre. Toda una multitud no cogió nada de Dios, pero una mujer de fe, una mujer que se conectó, una mujer que caminó en una nueva ley, tomó mucho de Dios para eliminar algo que estaba pasando en su vida. Entonces esto no es religioso. Yo no voy a la iglesia simplemente para que el pastor me vea. Yo no voy a orar simplemente para tener un acto religioso y decir cumplí mi cuota. Voy porque necesito tener comunión con Dios, conectarme a la potencia del cielo, poder recibir de Dios y hacer su voluntad con su fuerza, con su poder y no simplemente caminando en rines como un carro que se ha pinchado. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra poderosa que nos has dado. Te bendigo y te amo y gracias porque la hemos recibido con fe. La hemos recibido como que es en verdad tu palabra y no nuestra palabra. Señor, ayúdanos a caminar en esta nueva ley. Hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado en la carne. En la carne no tenemos fuerza. En la carne nos lleva una corriente de la maldad, de los pensamientos incorrectos, de la pelea, de la discusión, de la división, de la no santidad. Pero con tu fuerza, en tu nueva ley, podemos ir muy alto, turbinas fuertes, potencia y fuerza para despegar, para ir muy lejos. Ahí sí amar, ahí sí ser generosos, ahí sí ser amables, ahí sí ser perdonadores. La Biblia necesita caminarse en el Espíritu y te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesucristo. Bien, vamos con este mensaje. Gracias a los que aportan siempre, tienen un donativo para este ministerio. Si usted bendice la casa de Dios, Dios bendice su casa. Si usted se enfoca en Él, Dios se enfocará en usted. Si usted suple para las necesidades de que se predique el Evangelio, Dios suplirá a aquel mensajero que lo está haciendo. Gracias por los que de manera libre y voluntaria siempre tienen una semilla para sembrar en este ministerio. Ahí está la cuenta, ahí está el nombre donde pueden hacerlo a través de la vivienda y que Dios les multiplique grandemente. Y algo más, pueden suscribirse al canal Mi Familia Vive y son siempre beneficiarios de todo el material de manera continua que les está llegando a través de esta su iglesia, su ministerio Mi Familia Vive. Y el seminario Cómo superar la depresión. Aquí también usted lo puede comprar para que lo pueda ver en su casa, lo pueda compartir con otros, una familia que tiene un hijo, una hija en depresión, una mamá en depresión. Aquí tenemos esta muy buena noticia de qué manera usted puede obtener este buen material que hemos hecho aquí en este ministerio que se ha especializado también en salud mental. En un mismo seminario, varias miradas, varios análisis, varias salidas, un solo objetivo: descubrir qué es la depresión y cómo ganarle la batalla para vivir una vida libre, sana y victoriosa. Seminario virtual: ¿Cómo superar la depresión? 7 conferencias. ¿Qué es la depresión? Causas de la depresión. Temperamento e identidad. Hábitos saludables. Gestión de emociones. El rol de la fe y cómo renovar la mente y cómo superar la depresión. 6 profesionales: neuróloga Mejibe Majul, médico Óscar Herrera, psicólogo Juan Eduardo Rodríguez, psicóloga Evelyn Bruno, escritor del libro ¿Qué hay detrás de la depresión?, Darío González, escritora y creadora de Extravagantemente, Alexandra González. Una vez compres el seminario, tendrás acceso a todas las conferencias que podrás ver a tu ritmo
y desde cualquier dispositivo móvil. Y lo mejor, desde cualquier ciudad del mundo. Seminario virtual. ¿Cómo superar la depresión? Un seminario para vencer la tristeza y la soledad. Disponible en www.mifamiliavive.org. Hasta aquí entonces esta reunión, los bendecimos. Recuerden que de manera presencial ustedes también pueden venir los domingos, carrera 70D, 127 a 15, y por supuesto lo vamos a recibir con los brazos abiertos para conectarlo con el Señor, que Él lo va a bendecir de manera muy grande. Y los martes y los jueves de 6 a 7 tendremos siempre oración. Usted puede conectarse por YouTube, invite a otros a que estén en este tiempo de oración, por la familia, por sus hijos, por este ministerio, por ganar personas, por revelación, porque podamos crecer para poder ayudar a otros, para que podamos prosperar, para ser las manos de Dios bendiciendo a otros, en fin, por sanidad, por muchas cosas. Aquí nos reunimos martes y jueves de 6 a 7. Un abrazo grande en nombre del Ministerio Mi Familia Vive. Bendiciones para todos. Libros que bendicen, libros que traen sanidad y victoria, son los libros del Ministerio Mi Familia Vive. ¿Qué hay detrás de la depresión? Una obra sanadora para aquellos que padecen este trastorno mental y emocional. ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja? Un libro de carácter preventivo y curativo contra la infidelidad y sus consecuencias. Los 4 pilares para un matrimonio fuerte. Un manual que nos invita a cultivar 4 áreas infaltables para tener un matrimonio firme y duradero. El mundo de la gratitud. Una publicación que revela el inmenso poder que se desata cuando activamos la acción de gracias y el valor por las personas y las acciones que nos rodean. Y Cambia tu mente. Un poderoso libro testimonial y de fe que edificará las vidas de aquellos que están luchando con pensamientos dañinos y una vida trastornada por la derrota y la soledad. Adquiéralos hoy en nuestra página web mifamiliavive.org, sección Libros. Siembre bendición y recoja bendición.